Bien, nos encontramos en el Hospital Virgen de Rocío y vamos a hablar precisamente con el doctor Antonio Pupo Moreno, que es un intensivista de la UCI de este lugar. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Encantado de que vengas a vernos. Y yo soy muy cordial, sabéis que siempre es agradable estar con vosotros y saber las inquietudes, las investigaciones, lo que se hace aquí detrás de las paredes, que cuando llegamos nos dan un alta, pero que después hay un proceso vital importante. ¿Qué se está haciendo aquí en el Virgen de Rocío? ¿Qué se está investigando? ¿En qué este proyecto está andando? Bueno, se está investigando en muchas áreas, ¿no? Un hospital grande que tiene una actividad investigadora muy importante, ¿no? Lo que sí es verdad que en el área donde fundamentalmente estamos trabajando en el área de la oncología, ¿no? Como sabes, la sociedad se ve con cierta frecuencia pues salpicada de muchos comentarios que crean, digamos, que falsas esperanzas en cuanto a la curación del cáncer. Vamos a darle la bienvenida al doctor Cristóbal Muñoz Casares. Gracias por estar con nosotros, gracias por abrir su puerta y gracias por contarnos todas estas cosas que le vamos a preguntar. Muchísimas gracias, buenas tardes. Es un placer estar aquí hoy con ustedes, es un placer. Doctor, vamos a preguntarle primero, hasta hace el año 95 las esperanzas de vida, sobre todo la parte del cáncer y sobre todo la parte del abdomen, era casi paliativa. En la actualidad esto ha cambiado muchísimo y vamos a hablar también de la carcinomatosis, que es uno de los elementos más preeminentes dentro de su campo. Pero realmente, ¿en qué consiste su cirugía? ¿Cómo es esa cirugía del abdomen que usted practica? Bueno, esta cirugía, como bien dice, en el año 95 hay un cirujano norteamericano, Paul Sugarbaker, que es el que, dándose cuenta de que el peritoneo se puede ver infiltrado por una serie de tumores dentro del abdomen, que daba lugar a lo que es una enfermedad conocida, muy avanzada dentro del punto de vista de la oncología, como es la carcinomatosis peritoneal, pero se da cuenta que el peritoneo tiene sus planos de disección y el peritoneo tiene, a su vez, se comporta como un órgano, tiene su inervación, su vascularización, su anatomía, sus funciones. Y entonces, bueno, pues investiga la forma de disecarlo y la forma de resecarlo. Igual que se hace una resección de colon, una resección de estómago, una resección de páncreas, pues ¿por qué no se podría hacer algo más complejo, pero una resección de peritoneo? Todo era cuestión de conocer cuál es su anatomía y cuáles son sus vías para poder extirparlo. Y en esa línea trabaja y en el año 95 publica en una revista Annals of Surgery los procedimientos de peritonectomía, enseñando a los cirujanos cómo se podía hacer esa resección del peritoneo que trataba él como un órgano. Evidentemente son cirugías muy largas y notaba que quitando la enfermedad macroscópica podía haber recidiva como consecuencia del crecimiento de la enfermedad microscópica residual que pudiera quedar en esa área del abdomen que él había tratado. Entonces asocia lo que es la quimioterapia intraperitoneal en condiciones de hipertermia durante el acto quirúrgico y también a veces, dependiendo del paciente, dejando un catéter intraperitoneal, podría darse también quimioterapia en los días del postoperatorio más inmediato. De esa manera, no solamente extirpaba macroscópicamente la enfermedad tumoral, sino que también podía tratar la enfermedad microscópica que el cirujano no veía y que era la causa de la recidiva. Él lo escribe en un artículo posterior donde habla de lo que mata al paciente es lo que el cirujano no ve, y eso era lo que realmente quería hacer. Sí. Doctor, curiosamente hacéis todo un estudio totalmente digital con los medios que tenéis, pero hasta que no se hace la cirugía a cielo abierto no se sabe realmente qué es lo que hay dentro, ¿no? Efectivamente, las pruebas diagnósticas dan una enfermedad tumoral amplia, a veces, otras veces no tanto, y cuando uno hace la laparotomía y se adentra en el abdomen y ve lo que hay, realmente a veces hay diferencias significativas, porque actualmente, a día de hoy, no tenemos una prueba radiológica que tenga una sensibilidad del 100%. Por lo tanto, son aproximativas a lo que realmente hay, pero a veces infraestadían y nos encontramos mucho más de lo que aparentemente puede encontrar. Las operaciones son enormemente largas, entre 9 y 14 horas prácticamente es lo que tenéis, y es multidisciplinar, tenéis muchísimos especialistas de cada cosa, pero tenéis que quitar todo lo que hay dentro para poder avanzar, ¿no? No se puede quedar nada porque si no, todo tiene que ser a la vez, ¿no? Bueno, el objetivo es quedar enfermedad cero. Si queda enfermedad macroscópica residual, evidentemente el objetivo ya no es el mismo. El objetivo para intentar, porque estos son cirugías con intención curativa, por lo tanto hay que intentar quitarlo todo
y utilizar, como digo, la quimioterapia posterior. Una vez que la cirugía se ha conseguido una R0, entonces cuando tendrá su utilidad. La quimioterapia, si no se consigue una R0, no es útil. Y para eso, evidentemente, pues se debe de extirpar todo lo que pueda extirparse. Evidentemente, el peritoneo hay que quitarlo en su mayoría normalmente, y después aquellas resecciones multiviscerales que necesitemos para intentar que el paciente tenga una calidad de vida buena, es fundamental, y además se quede sin enfermedad macroscópica tumoral y microscópica con la quimioterapia. Puede ser paliativo a tener 5 o 6 años más de esperanza de vida, ¿no? Realmente se ha conseguido, bueno, yo siempre digo, de la parte que me corresponde como abuelo, ver a tus nietos 5 años más, estar con tu familia 5 años más y con una calidad de vida alta, ¿no? No estar en el síndrome de la muerte continua, ¿no? Sí, eso es muy importante, y no solamente en ocasiones se consigue la curación del paciente. Hay pacientes que ya sobreviven más de 15 años a este tipo de cirugía. Son cirugías que empezaron en la década de los 90 aproximadamente de una forma mucho más importante. En España ya en el año 96 se comenzó, y a partir de ahí evidentemente ya tenemos pacientes que sobreviven a esas fechas, con lo cual hay pacientes que se curan. En otros casos no conseguimos curarlos, pero sí que por lo menos aumentar la supervivencia a años, que es de lo que se trata. Que un paciente que tenga 60 años fallezca a los 69, evidentemente, y si hablamos de personas más jóvenes que tengan la posibilidad de cuidar de su hijo y de sacarlo un poquito de las edades difíciles, evidentemente se trata de su calidad de vida y mejoría de supervivencia. Si conseguimos la curación, mejor, claro. Doctor, siempre nos preguntamos qué calidad humana, qué paz interior, qué equilibrio tiene que tener ese doctor que se pone con sus manos, primero a visionar, segundo a seleccionar, segundo a dirigir y por último prácticamente a resecar, ¿no? Enfrentarse con ese tiempo y con la mente limpia, porque no puede estar ocupada nada más que en ese caso en el acto médico, ¿no? Bueno, yo creo que esto es innato a lo que es la parte médica. La profesión médica en la relación con el enfermo es así, pero es así en esta cirugía y es así también en la parte médica en su totalidad. Quiero decir, el médico vive de la satisfacción del enfermo. Cualquier acto médico que se realice, yo creo que la gratitud y el agradecimiento que uno puede recibir es ver que al paciente le ha servido de algo. Sentirse útil probablemente sea la parte más interesante de la profesión, y eso en este tipo de cirugía, cuando hay pacientes a los que desgraciadamente le han dicho que no tienen otra opción que los cuidados paliativos, y si conseguimos abrirle la esperanza de una vida mucho mejor y con calidad, repito, evidentemente eso es muy satisfactorio. Dos casos puntuales, uno de una persona mayor salud, fue una enferma que trató en San Juan de Dios, 81 años. Esta mujer con un cáncer de ovario realmente casi sin posibilidades. Ya prácticamente el mismo protocolo decía que de 70 y tantos años había que desechar un determinado la intervención, y sin embargo el ánimo suyo, el ánimo de ella se llevó para adelante con satisfacción, ¿no? Y fue en San Juan de Dios, ¿no? De allí de Córdoba, ¿no? Sí, y fue genial, porque esa paciente, de verdad que no había otra forma, que teníamos que tratarla. La primera vez que la vi me resultó un poco chocante por la edad que tenía, pero la vitalidad era como si fuese una persona muchísimo más joven. Recibió una quimioterapia neoadyuvante que el doctor de Lava se la supo dar, y además sin escatimar ningún tipo de dosis, le dio dosis plena para intentar conseguir que pudiera ser quirúrgica, porque era una enfermedad muy extendida. Y posteriormente, cuando vimos que lo había tolerado fenomenalmente, pues había que operarla. Y allí llegó a la consulta diciendo, pues ahora es usted quien tiene que seguir con el tratamiento, y seguimos por adelante, y de verdad que muy satisfechos porque quedó bien y estamos contentos. Doctor, la antípoda, estamos hablando de la vejez, de la senectud, y estamos hablando también de un caso de intervención de una niña de 8 años, ¿no? que eso también fue un poco apasionante, ¿no? Ver una persona con tan poca edad, ¿no? Y ya metido en unos estadios de la vida deprimente, como es el cáncer, ¿no? Sí, es verdad que es chocante, porque cuando uno piensa en este tipo de enfermedad, piensa siempre en pacientes que son mayores, son adultos, son mayores. Hombre, con el tiempo, con los años que llevamos dedicados a esto, hemos tenido pacientes jóvenes que hemos tenido que intervenir de esto, pero pensar en un infantil, en una niña de 8 años, era algo que no se esperaba. Pero, sin embargo, hay patologías que aparecen también en estos pacientes,
tan jóvenes, y en este caso, bueno, pues coincidiendo con un congreso de la Sociedad Quirúrgica Oncológica Peritoneal Infantil, en el que di una charla de los resultados de la carcinomatosis en los pacientes jóvenes. En este caso se trataba de adolescentes y de adultos jóvenes entre 18 y 25 años. Bueno, pues salieron las posibilidades de que se podía tratar también a pacientes más pequeños o más jóvenes que pudiesen tener este tipo de patología. Y una paciente de Zaragoza, efectivamente, con una enfermedad maligna peritoneal, con un mesotelioma importante. Bueno, pues nos consultaron y creíamos que era interesante intentarlo, porque de lo contrario era como dejarla a su devenir y una actitud nihilista en un paciente así, donde realmente vemos que tenemos resultados que hemos conseguido con los adultos. ¿Por qué no intentarlo con los infantiles? Fuera de España hay una norteamericana, Hey Jordan, que ya lo hace. Las series no son muy altas, pero bueno, y evidentemente con muy buenos resultados. Por tanto, en España también había que hacerlo y nos vimos en la necesidad de intentarlo, y afortunadamente estamos contentos con los resultados. Seguimos hablando con el doctor Cristóbal Muñoz Casares, jefe de los servicios oncológicos peritoneales de aquí de Virgen del Rocío. Siempre llegáis al filo de la tapia, esa tapia que cada vez está más alta para conseguir nuevos progresos. ¿Qué os empuja a subir un poco más y ver qué es lo que hay detrás de la tapia? Esa investigación continua de cosas nuevas que eran impensables y que vamos evolucionando casi a años por descubrimiento o miles de descubrimientos por año, ¿no? Bueno, bien, yo coordino la unidad de cirugía oncológica peritoneal y retroperitoneal de Virgen del Rocío, y la verdad es que, en el cáncer pasa eso, y en la medicina ocurre. En la medida que uno va asumiendo retos y va superando determinadas barreras que parecían que eran insuperables, pues siempre se plantea una posibilidad más. Si estos pacientes en un momento determinado se ve que se les puede ayudar a mejorar su calidad de vida, es suficiente como para intentarlo. Si después se ve que se mejora la supervivencia, pues es suficiente para intentar seguir mejorando esto. Y al final, si vemos que pues para la curación hay que asociar otros tratamientos, llámese la quimioterapia intraperitoneal, la colaboración, porque esto es multidisciplinario. Aquí no se trata de un cirujano, aquí se trata de un equipo completo de profesionales que ya vienen desde la selección de los pacientes por los propios médicos que los llevan, su oncólogo, como desde los cirujanos cuando tienen que operar, los anestesistas en el quirófano, los intensivistas, que son fundamentales en la recepción de estos pacientes y en los cuidados postoperatorios más inmediatos, la enfermería de quirófano y la enfermería de la planta. Todo esto evidentemente es algo fundamental para que todo salga para adelante. Y conseguir superar retos hace que uno intente pues mejorar y seguir. Entonces nos vamos planteando siempre novedades e investigaciones nuevas para no quedarnos estancados. Eso sería algo terrible. Nos preguntamos simplemente, el cáncer está entre nosotros, está encapsulado y en un momento se abre, da la cara. Hay gente que está maravillosamente bien y después no ha tenido ningún atisbo de enfermedad, y nos lo encontramos con amigos que, oye, pues se ha muerto en 20 días y se ha ido en 10 días, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí que subyace en este tipo de enfermedad que es tan frecuente y tan infrecuente a la vez, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el cáncer convive con nosotros y afortunadamente estamos sabiendo un poco entenderlo, y en la familia ya cuando viene un cáncer no es como ha venido la edad final, ya viene lo último, ya estamos... No, yo creo que cada familia sabe asumir ahora, porque lo está viendo que es algo general, que ya prácticamente no hay familias que se libren de esto, y que hay que tratarlo como algo que convive con nosotros, que hay que luchar contra él, pero que hay que saber estar y entenderlo como algo crónico, que muchas veces se consigue con tratamientos no solamente quirúrgicos sino quimioterápicos, y realmente los familiares, los pacientes, los médicos lo estamos viendo como algo, como una plaga que existe y a la que tenemos que asumir que pondremos el mejor tratamiento posible, pero sin desesperarnos, porque esto no es el final del mundo, todo lo contrario, es el principio de una serie de trabajo y de investigación y de lucha para intentar combatirlo, y muchas veces se consigue. Otro día estuve en la presentación y presentando la gala de Lazo Rosa, dedicada al cáncer de mamas, para hacer la exposición. Vi con la interés de que las mujeres
como presumen de que se han recuperado, que pues mira, no me ha tenido que reconstruir, pues yo he echado adelante la vida, pues tengo mis niños. Y ahora es una auténtica bandera de esperanza, comunicando a los demás que eso le puede tocar a cualquiera y que hay que convivir con ello, ¿no? Pero después hay una parte realmente importante que se está a trabajar mucho ahora, que es el cáncer en los adolescentes. Parece ser que la esperanza de vida de los adolescentes está en tierra de nadie. Los pequeños están cuidados por una forma, los mayores ya lo asimilan, pero el joven no es capaz como adolescente de encajar por qué le toca a él, ¿no? Sí, probablemente sí. Esto ocurre, todo lo que es frontera siempre puede pasar igual. Pero en este caso, por eso, yo creo que ya se rompen esas fronteras. Es decir, hemos tratado pacientes muy mayores, hemos tratado pacientes ya muy jóvenes. Yo creo que evidentemente todos entran en una línea de tratamiento y los que nos dedicamos al tratamiento del cáncer, hoy día sabemos que no hay una edad en la que uno se libre de esto. Por lo tanto, pues, sea cual sea la edad que tu paciente tenga, ahí estaremos siempre para intentar luchar y para intentar combatirlo. ¿Qué medidas de intervenciones hay de este tipo, de las que usted hace, en este caso de abrir el abdomen, ver lo que hay, resecarlo, darle la hipertermia, terminar con el catéter final, ¿no?, para que las células cancerosas finales terminen, ¿no? Sí. ¿Cuántos se hacen aquí en este hospital, por ejemplo? Bueno, Virgen del Rocío, a día de hoy uno de los hospitales de España, probablemente de los que más número de intervenciones de este tipo realiza. Se están realizando al año aproximadamente 70-80 pacientes, digo pacientes, no porque claro hay otras reintervenciones de pacientes que han recidivado, de pacientes que no se termina de hacer una cirugía completa, pero completa con cirugía radical, peritonectomía y con la quimioterapia intraperitoneal, unos 70-80 al año. Esas son cifras muy altas. Pocos hospitales en España superan esas cifras. ¿Qué hay que pedirle a la administración de esfuerzo para que esto sea posible? Esto no es cuestión de mucho estudio, es cuestión de mucha investigación, pero la investigación, si después no hay medios, chocáis contra la pared, ¿no? Conseguir los dineros, conseguir las becas, conseguir el esfuerzo, digamos, y llegar al culmen de decir, hemos conseguido esto, ¿no? Pero ahora hace falta, digamos, las herramientas. Sin herramientas no podéis trabajar, ¿no? Sí, yo creo que las herramientas surgen con los resultados. Cuando esta patología se empieza a hacer un tratamiento como el que se está haciendo y al principio no existe idea de que, o no existe la creencia de que pueda tener unos buenos resultados, pues todo es una actitud muy nihilista, un poco apática en ese sentido. Cuando ya se empiezan a ver resultados, cuando ya empiezan a pasar los años, cuando ya empezamos, es cuando nos damos cuenta que evidentemente esto hay que luchar por ello y además y sacar todo el armamento que tengamos y todas las posibilidades para seguir investigando, porque esto tiene sentido. Entonces yo creo que cuando empiezan los resultados de estos pacientes, las propias pacientes o los propios pacientes son los que con su testimonio dan fe de ello y hacen que, bueno, porque toda la gente que les rodea se den cuenta que aquí hay sentido, que aquí esto tiene sentido luchar. Entonces es cuando normalmente uno empieza a recibir apoyo y posibilidades para poder realizar este tipo de procedimientos. Doctor, antes de finalizar la entrevista, seguimos hablando con el jefe de los servicios de cirugía oncológica peritoneal de Virgen del Rocío. Hablen un poco a los que tienen esa enfermedad, de la esperanza, de las posibilidades, de las ganas que tenéis que cada uno que salga de aquí no vuelva, sino que vuelva con su familia y que vuelva a disfrutar un poco la vida, ¿no? Es esa llamada de la esperanza fuera del quirófano, me refiero, cuando ya se le da ese abrazo final y uno se va, ¿no? Bueno, yo siempre suelo decir, para que ellos se den cuenta, que si lo que uno hace no tuviera sentido, lo que no tendría sentido es llevar tantos años haciéndolo. Entonces, llevar tantos años dedicándose a esto no tendría ninguna lógica si los enfermos no se curasen, algunos de ellos, y la mayoría tuvieran una esperanza de vida mucho más altas que las que traen cuando se interviene. Entonces, evidentemente yo creo que eso lo ven y después ellos ya van teniendo ejemplos, ya van viendo pacientes, porque hay comentarios que van de paciente a paciente y ya se saben, pues yo conozco tengo un conocido en el pueblo, tengo un conocido en tal sitio, tengo un amigo, un primo que realmente se operó y que lo operó usted o que lo operó otro compañero en tal sitio y que lo operó de esto mismo, el peritoneo, y lleva ya 8 años y lleva vivo y está libre, está bien. Claro, entonces ya esto es la ilusión. Esto genera algo muy importante.
Pero solo darle las gracias al doctor, jefe de los servicios oncológicos de cirugía del Virgen del Rocío, doctor Muñoz Casares, primero por atendernos, segundo por esa sencillez con lo que habla, que se entiende perfectamente todo, y segundo por llegar un poco también a la gran audiencia que está fuera del cortejo médico, digamos, la gente que nos gusta escuchar, saber y aprender. Felicidades a usted y haga extensiva a todo el equipo que trabaja desde el primero hasta el último, porque sin ellos no sería posible buscar vida donde ya prácticamente no la hay. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, yo solamente, Carlos, para finalizar la entrevista con el doctor Muñoz Casares, hacerte un pequeño comentario que me gustaría trasladar a todo el que nos pueda oír o ver, ¿no? Nosotros llegamos a la Luna no porque creyéramos que era posible, sino porque creímos que era imposible. En el mundo de la medicina trabajamos día a día, iniciamos proyectos de investigación porque creemos que la curación del cáncer es imposible, porque la curación de muchas enfermedades es imposible. El creer en algo imposible hace que sumemos esfuerzos, que lleguemos a alianzas y que esa imposibilidad, esa meta de hacer posible lo imposible, es lo que lleva al hombre y al ser humano a trabajar al límite de todo. Si somos una sociedad que creemos que podemos hacer posible lo imposible, podemos avanzar muchísimo. Y ese espíritu de la medicina y del mundo médico es el que me gustaría transmitir al resto de la sociedad. Y darte las gracias.